Muy bien. Estamos de vuelta. Vamos a conversar con Nona Fernández sobre este libro, Marciano. Pero antes, Nona querida, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Sí, nosotros nos encanta tenerte también. Y quería aprovechar tu presencia para relevar algo que estamos haciendo en conjunto con las autoras chilenas, que es este proyecto sobre mujeres, ¿verdad? Sí, es precioso ese proyecto. Que es un precioso proyecto con audio, ¿verdad? Que estamos subiendo en nuestras redes sociales al relato de Ana María del Río que subimos ayer, le fue fantástico en las redes. ¿Qué te parece? Bueno, todos los días estamos subiendo algo. ¿Qué te parece este tipo de alianza entre un programa y las autoras, ¿verdad? Y si puedes relatar un poco sobre qué se trata también, para que nuestro público se entusiasme. Aprovecho así de agradecer, por supuesto, a La Voz de los que Sobran, la promoción y la alianza de este proyecto que ya tiene un tiempo y que, claro, a partir de voces que ya no están, las autoras han ido tomando esos nombres, esas biografías y han intentado darle una voz. Una voz, ahí estamos viendo a Erika está. del Carmen Riquelme Briones. Exactamente. Y claro, distintas autoras, de las que somos parte, autoras chilenas, han ido tomando algunas de estas biografías y haciendo un escrito al respecto para volver a traerlas no solo a la memoria, sino que al presente, ¿no? Celebrando sus vidas, que es lo más importante, ¿no? Intentando sobre todo eso, celebrar sus vidas, recordarlas, traerlas acá. Y bueno, por supuesto agradecerles a ustedes esa alianza porque es una manera de promocionar este trabajo que ha sido hecho con mucha delicadeza, debo decirlo. Totalmente. Sí, mis compañeras han trabajado, porque yo estoy ahí, hay un núcleo que está gestionando eso, yo soy más bien visita en eso, pero hay un trabajo muy delicado ahí haciéndose. Muy, muy buen trabajo, es verdad, y nosotros también agradecemos de vuelta, digamos, la confianza en este medio para publicar este trabajo tan hermoso y que yo también he visto en vivo, se va presentando en distintos lugares. Sí, en distintos ¿verdad? lugares, hizo en el Museo de la Memoria hace poquito una lectura y se va ampliando porque, bueno, desgraciadamente esto no tiene fin, po. O sea, son muchas las voces que hay que traer al presente. Entonces se van ampliando las autorías y ahí estamos ya en un nuevo ciclo. Estamos trabajando en un nuevo ciclo. Qué bueno, qué bueno. ¿Quiere preguntar algo? Este año era, creo, mujeres embarazadas. Claro, ¿no? sí, claro. A diferencia del año pasado, que también estuvimos, y que no era mujer embarazada, pero en este año es mucho más sensible. Sí, pues mucho más complejo. Diana Arón. Es más sensible una sí, mujer que Michelle está embarazada. Peña, Diana Arón. Claro, y que la dictadura las mató o le hizo desaparecer. Y de las formas más crueles, bueno, ¿no? O sea, por eso te digo, entonces, yo creo que hay que agradecerle a ustedes que nos elijan nosotros como medio para no olvidar, visualizar, traer a la vida, como decía también el lema, ¿no? Traerlas a la vida nuevamente. No solamente memoria, sino que memoria viva, aquí están. Tal cual. Vamos a seguir durante todo septiembre con esto también publicando distintos relatos. Y vamos a entrar en este libro que me parece, de partida está escrito con una pluma muy ágil, Nona, como es habitual en ti. Tenemos uno para regalar, así que ustedes comiencen desde ya a participar con el hashtag Gana con la Voz. Y es un libro muy interesante porque lo que tú cuentas aquí, como en el prólogo, digamos, es que iba a ser una serie. Como que te llaman para hacer una serie sobre Mauricio Hernández Norambuena. Y de repente, bueno, ya la serie no se va a hacer, pero tú sigues visitándolo. Exacto. Y teniendo estas conversaciones, y eso da pie a este libro. Si puedes entrar en más detalle para contarle al público. Sí, bueno, tal cual como tú lo cuentas, fue cuando Mauricio fue extraditado desde Brasil el año 2019 y llega acá, una productora logra conseguir los permisos como para poder visitar a Mauricio y con el objetivo de hacer una serie. Fue convocada para investigar, para tener conversaciones con él. Era una historia... ¿Serie escrita o serie de televisión? ¿Serie de televisión? Sí. No. Era una serie de televisión. Era una superproducción que se iba a hacer. Era ambicioso el proyecto. Una serie como para Amazon. Bueno, claro. Había mucha... Estaba Amazon, estaba Netflix, todas las Pedro grandes Pascal iba a ser a Mauricio. Claro, sí. Eran los objetivos, no la fantasía. Esa era la fantasía. Sí. Era un proyecto muy ambicioso. Finalmente no se realizó.
y yo, no vale la pena contar los por qué Claro. ni nada de eso, pero yo me quedé con un permiso sacado por tribunales, algo que no es muy fácil, No, para nada. dado los regímenes en los cuales ha estado, carcelarios en los que Mauricio está, y me quedé con ese permiso. Entonces, mientras intentábamos ver cómo se podía replantear algún producto audiovisual con él, yo le dije, Mauricio, yo quiero escribir un libro. No sabía cómo, no sabía qué, no tenía claridad, pero yo desde que entré a esa cárcel, a tener conversaciones con él, sabía que lo que me había encontrado era un material de una densidad y de un interés que merecía por lo menos ser escrito. Me sedujo muchísimo, me apasionó, me llenó el deseo y yo dije, aquí voy. Y él me autorizó. Me dijo, perfecto, además es un tremendo lector, entonces me dijo, si yo puedo ser un personaje literario, me parece precioso, haz lo que quieras. Y tuve Increíble. completa libertad. ¿Y cuánto tiempo estuviste yendo a visitarlo para Eh, hacer este libro que va, de hecho, capítulo por capítulo, como hablando un poco de Claro, esas visitas, ¿no? intentando Claro. reciclar esos encuentros. Partí con conversaciones en vivo el año 2022, que fue cuando ya el permiso me autorizó a entrar. Del 2022 hasta julio de este año, que fue la última visita que tuve antes de que él, tuvo una crisis de salud. Claro. y se enfermó, digamos. O sea, son 3 años de Yo estar te diría que es conversando, casi ¿cada cuánto 4 tiempo? años, claro, 4 años que tuvimos con algunas conversaciones por carta o vía telefónica, porque él tenía permiso por gendarmería una vez a la semana de tener algunas conversaciones que tuvimos. Ya. Tenía derecho a una llamada y después ya el 2022 era ya presencial. Claro. Una visita en una sala de gendarmería no con un gendarme, con un guardia, era... ¿Tú lo viste mal? Ahora, de que ahora tuviera la última último, no. Yo te digo, Mauricio, es una de las cosas extrañas del personaje, una de las cosas marcianas del personaje. Él estaba bastante bien. Él ha desarrollado estrategias para poder mantenerse lúcido, mantenerse sano y mantenerse bien. Pero este último tiempo, claro, entró en una crisis de salud bastante fuerte que no... Aprovecho de contarlo también. Todavía no se sabe qué tuvo. Ah, ya. Se sabe Perfecto. todo lo que no tiene, porque ya Claro. fue dado de alta. Porque le hicieron un chequeo, pero ya así increíble, incluso un PET que le hicieron en la López Pérez. Pero nunca se pudo entregar un diagnóstico claro. Se está barajando la posibilidad de una enfermedad autoinmune, quizá, o de crisis. Yo no soy científica, abuchéenme, tírenme tomate, Claro. pero yo creo que estar casi 25 años en un régimen de aislamiento como él ha estado, obviamente que trae consecuencias anímicas y en el sistema nervioso, que en algún momento tienen que explotar, ¿no? El hombre tiene 67 años, ¿no? Entonces tampoco es que, pese a todas sus estrategias y sus voluntades, que sin duda han dado efecto, yo creo que, claro, sin duda que ha sido una crisis de ese tipo. No sé si quieren preguntar algo, porque yo quiero preguntar, ya diste luces, pero del nombre, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que se llame Marciano. ¿Por qué el libro. Marciano? ¿Por qué? Sí. Y la tapa, de hecho, no tiene alusión a él, o sí y no. Está Bueno, muy interesante sí. la ilustración de él. Primero decir, yo creo que es importante contar que es una novela. Claro. No es un libro documental, no es un libro periodístico, no es un libro como los que escribe Juan Cristóbal, por Claro, ejemplo. Juan No es Cristóbal ese Peña, tipo de sí. libro. Yo no sería muy patúa si me metiera en ese espacio. Yo soy una escritora literaria y es ahí donde está instalado el libro. Es una novela. Y hace referencia a Juan Cristóbal porque él escribió Los Fusileros. Claro, porque que él, también él ha sido uno claro. de los periodistas que se ha dedicado al frente, ¿no? Exacto. Este no es una novela sobre el Frente Patriótico tampoco. Yo siempre digo, la historia del frente la tiene que escribir el frente, no yo. Claro. Esta es una historia, este es un libro que intenta meterse en la psiquis, en el hipotálamo, en el tiempo del encierro plegado que vive Mauricio Hernández Norambuena, más que el comandante Ramiro. Mis encuentros fueron siempre con Mauricio, ¿no? Y claro, se llama Marciano hay una infinitud de, no sé, ustedes pueden encontrar, quienes lo lean, más razones, pero la primera es que este es un libro marciano, es un libro extraño. No, Sí, no es un libro común y corriente. No es una biografía. Exacto. No es aristotélico. Claro. No, es un libro extraño
que por supuesto ahonda en un montón de historias que circulan en la vida de Mauricio, algunas en el frente, otras no son del frente. También es un libro, se llama Marciano porque a Mauricio le decían marciano. Cuando era joven, allí en el Cerro Esperanza, sus amigos lo conocían como el marciano. O sea, ya era un poco extraño el caballero. Siempre fue raro. Y también debo decirlo porque me encontré con un personaje, un personaje marciano, que ya no es de este planeta, en términos de sus convicciones, de sus ideas del mundo, y que pertenece a una raza que yo creo que ya no existe, que es de otro planeta, un grupo de jóvenes que en algún momento decidió, en el contexto en el que estaban, por supuesto, que era la dictadura militar, arriesgarlo todo, aunque ellos no fuesen beneficiarios de lo que pudiese ser ese objetivo. Pensemos en el atentado a Pinochet, claro. Estaban completamente seguros de que iban a morir. La verdad es que pensaban que iban a morir, claro. Por supuesto que les daba muchísimo miedo, por supuesto que no querían morir, nadie quiere morir a los 20, 30 años, pero estaban dispuestos a hacerlo con alegría. Qué increíble eso. Eso yo creo que no es de este planeta nomás. O sea, tal cual como vivimos la contemporaneidad, ya no existen personajes de esa raza. Mi pregunta es, a ver, que me paturraste entero con decir que era novela, ¿eh? Así que tengo que reconocerlo, pero claro, porque yo pensé... Está muy entretenida, una rapidez, así. Es que yo no pensé que era novela, pero ya, uno se encuadra. Tú dices que él es marciano también porque él sigue aferrado, yo creo que para sobrevivir, a una visión centrada en lo que existió antes. Es un personaje que está muy actualizado. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando lo conocí también, me impresionaron dos cosas. Primero que yo, por supuesto, me iba a encontrar con el comandante Ramiro, el hombre que se había fugado, claro. Qué sé yo. En helicóptero. En helicóptero, uno de los fusileros, el mismo que habían arrestado, que había estado en la guerrilla. O sea, yo me esperaba encontrar con un milico, esa es la verdad. Obviamente, o sea, si el hombre tiene formación militar, estuvo en Cuba, sí. ¿No? Es imposible llegar a esas acciones si no tiene la formación que tuvo, ¿no? Y yo esperaba encontrarme con eso y claro, no me encontré con eso. Me encontré con una persona que ha vivido, insisto, casi un cuarto de siglo encerrado y aislado. Me encontré con Mauricio Hernández, que por supuesto contiene al comandante Ramiro. No es que no esté ahí, está ahí. Y me encontré con una persona también muy, muy actualizada en términos de cómo se ha ido movilizando el mundo. Yeah. O sea, no es alguien con el que tú vas a decir, oye, por supuesto tenemos que salir a hacer la revolución socialista. El hombre tiene muy claro que eso, y es parte de las conversaciones que están en el libro, mira. El hombre tiene muy claro que la revolución fracasó y que tenemos que plantearnos hasta el día de hoy formas creativas para un futuro más cariñoso, más justo y mejor, que es un poco en lo que estamos todas, ¿no? ¿Qué mierda hacemos? Él está pensando lo mismo, ¿no? Por supuesto que está pensando lo mismo. No está anclado a los años 70, si es esa la pregunta. Esa era la pregunta. No, por supuesto que no. Yeah. Por supuesto que no. Está constantemente preguntándose y cree sin duda que lo más revolucionario en este minuto es justamente esa inquietud. ¿Cómo lo hacemos? Si perdonas la burda de la pregunta, ¿te supuesto. simpatizaba como persona? ¿Cómo te generaba simpatía? No tenía una idea muy clara de la persona, tenía una idea general del personaje. Claro. Esa es la verdad. Por supuesto, cuando esto comenzó, me instruí todo lo que pude a partir de la bibliografía que existía, del archivo que existía. Y claro, hay mucha bibliografía donde Mauricio es un hombre malvado, sí, claro, muy malvado, mal genio, desgraciado, trataba mal a sus compañeros. Además, dentro de ¿cómo se llama? De la bibliografía que habla desde el frente, había también cierto prejuicio en relación a lo que se ha escrito de él, no desde el frente, perdón, lo que se ha escrito sobre él en ese lugar. Entonces también tenía un poco de susto y dije, tu caballero además mal genio y pesado. Claro, no me encontré con eso, para nada. Me encontré con un hombre... hay otras cosas también. Tienen que ustedes pensar lo que hacen. Independiente que este prejuicio sobre el mal genio del caballero pueda ser efectivo o no, 25 años de presidio en una conexión absoluta contigo mismo...
por supuesto que cambiamos nosotros quienes estamos afuera, nos vamos modificando. Por supuesto que Mauricio yo creo que también. Yo no me encontré con eso, no tengo ninguna luz de eso. Me encontré con un personaje muy ubicado en el mundo de hoy. Sí, lo que un poco decía recién. Me encontré con un lector y creo que una de las razones también por las que yo quise entrar a la escritura es que me encontré con un lector increíble. O sea, es un hombre que ha leído una cantidad de libros que yo jamás en la vida voy a alcanzar a leer. En el presidio, sobre todo de Brasil, era un libro diario. Se fugó de esa cárcel todos los días gracias a un libro y nunca nadie se enteró. Era su único contacto con el mundo. Hay un elemento interesante cuando hablas de la disposición para morirse, ¿cierto? Con alegría. Que estamos hablando de personas que tienen un concepto de martirio, efectivamente. De alguna manera sí. Que la ideología comunista setentera de ese tipo en particular es muy religiosa. Se están entregando la vida a una causa con C mayúscula. Esas personas de fe que vemos en... Sí, yo diría, no hablaría de la ideología comunista, voy a ser súper... Yo tampoco. Creo que era contra un dictador. Sí, y creo que es algo que está muy centrado también en lo que fue el Frente de esa época. Yo creo que el Frente de esa época tenía esas convicciones. El partido después los abandona, entonces tampoco es una cosa que el partido compartiera. Por supuesto, el Frente fue el brazo armado del Partido Comunista, pero a partir de cierto momento, después, cuando empieza ya la democracia, a armarse la democracia, a armarse el pacto para la democracia, claro, el partido baja las armas, ¿no? Y el Frente decide no bajar las armas. El Frente Autónomo. ¿Cierto? Y se genera el Frente Autónomo, ¿no? Pero yo diría que esta convicción o esta idea de martirio, como tú dices, o de sacrificio, es algo más que pertenece más bien a la ideología del Frente. Pero él vive con esa misma... Porque hay las personas que tienen ese tipo de fe, ese tipo de... Tiñe mucho su forma de vivir también, que hay un elemento, es como hablar con los evangélicos, hablar con la gente que tiene esa idea. No, es que yo no lo veo en ese lugar, o sea, no es alguien que esté canuteando de alguna manera. No es un fanático, Hassan. No, o sea, yo creo que todos estos prejuicios yo ya los superé porque, claro, ya me encontré con el personaje, pero evidentemente que no. Se me ha preguntado mucho, no soy yo la más indicada para responder, si él está arrepentido de lo que ha hecho y de su camino. Evidentemente esas respuestas las tiene que dar él. Pero yo te diría que no, es un hombre que ha pensado mucho lo que ha hecho y que tiene pensamientos críticos también con lo que no solamente él hizo, sino que también con lo que el Frente hizo. Tiene evaluaciones, por supuesto que tiene. Se ha dedicado a eso. ¿Tiempo ha tenido para evaluar? Tiempo ha tenido para evaluar, efectivamente. Te quiero hacer una pregunta como... ¿Tú crees que hoy día el régimen carcelario al cual está sometido es exagerado? Por supuesto que es exagerado. Por eso te lo presenté. Es un castigo inaudito en relación a... Hay que pensar que Mauricio estuvo 17 años en Brasil en un régimen de extremo aislamiento que, según la norma internacional y la ley Mandela, a lo más se puede aplicar 1 año a una persona. Él estuvo 17 años en esa situación. Por lo tanto, ha pagado con creces no solamente el secuestro a Washington Oliveto, sino que también las causas que tenía acá en Chile. En Chile es extraditado y con 15 años por cada una de las dos causas que él tiene, que es el caso de Edward y la muerte de Guzmán. Él está procesado por esos dos delitos, digamos. Y claro, es tan loco que no haya sido abonado algún tiempo, que no haya sido considerado por la justicia algún tiempo en relación a lo que vivió en Brasil, que hasta Hermosilla, abogado, claro. Hermosilla, todos sabemos, Luis Hermosilla, abogado de la familia Guzmán, en el momento en que Mauricio fue extraditado de Chile, esto no lo estoy diciendo yo, está en la prensa, puede buscarse, cuando le preguntaron y estaba siendo extraditado, dijo, bueno, Mauricio Hernández no creo que pueda estar preso acá más de 10 años, probablemente menos, porque ya con lo que pagó en Brasil ya ha pagado. Por lo tanto, acá la justicia no creo que esté más de 10 años. Y a nosotros, dijo Luis Hermosilla, no nos importa porque ya esto ha sido de carácter simbólico, ¿no? Por lo tanto, esto probablemente va a ser así. Carroza no lo pensó así, claro, y lo dejó 15 años y 15 años por cada causa. Y loco, porque después pasó a la Corte Suprema, Carroza.
Ya, y eso no se podía llevar a... Estoy preguntando para, Sí, por supuesto. a la Corte Penal Internacional que... Está, o sea, a ver... La costa de Costa Rica, sí, no ya la Corte Penal Internacional, me retracto. La costa, se llevó... Interamericana Sí, de esto ya tiene esto fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa. Tuvo una audiencia, a lo mejor no estoy clara si fue en marzo o fue a fines de febrero esa audiencia. Se está esperando el fallo. Desgraciadamente la Corte se toma su tiempo. Sí, sí. Es probable que esto salga, yo creo que ya el próximo año. Ya, el fallo. si ellos deciden que se le abone Es que la Corte, lo que la Corte tiene que decidir es si los derechos humanos de Mauricio fueron realmente, es una causa en contra en contra Brasil. Si efectivamente fue, voy a decirlo tal cual, fueron vulnerados sus derechos humanos o no, que la verdad es que, ¿para qué hablar de eso? Creo que es muy morboso entrar en detalles, pero claro, lo que tuve posibilidad de escuchar en esa audiencia es bastante feroz, por lo tanto, claro, se está esperando ese fallo. Pero a la justicia chilena nunca le han entrado balas con esto, ¿no? No, nunca, y el Estado tampoco. Claro, nunca ha accedido a considerar un abono temporal que habría sido de toda lógica en el caso de Mauricio. Y voy a, ya que estamos hablando de esto, me voy a explayar un poco Por más. favor. Y ahora mismo está en una situación bastante compleja. Yo les conté que había pasado por una crisis de salud, Sí. estuvo internado acá en el hospital de Gendarmería. Que habían dicho que se había escapado incluso en la prensa, ¿te Ya. acuerdas? Sí, Ay, fue ya, pero el hombre a los 67 tremendo. años en el Un estado de salud que operativo está así, pero que completamente exagerado, no sé, bueno. ni que hubieran robado un banco así, pero de verdad era De una exageración ridículo. increíble. Claro. Y bueno, fue dado de alta porque está bastante bien de salud, salió bastante bien. Tendría que haber sido trasladado a su cárcel, en la cárcel a su celda en la cárcel de alta seguridad en Rancagua, pero sin explicación alguna fue trasladado al ex-CAS, a la cárcel de alta seguridad de acá de Santiago, en un régimen de castigo como el anterior que tenía. Retrocedió sin que tribunales lo haya solicitado, a un régimen carcelario más rudo. Mauricio anda engrillado. Bueno, nosotros no podemos ir a verlo, evidentemente, pero las visitas a sus abogados son con grilla, está siendo castigado, de alguna u otra manera está reviviendo todo lo que vivió en Brasil. El Gendarmería no ha dicho todavía por qué. ¿Por qué lo han dejado ahí? ¿Por qué no ha vuelto a Rancagua a cumplir con su condena en el régimen carcelario que le corresponde en este momento? Su familia no sabe por qué. Él mismo no sabe por qué. Esto ya tiene por lo menos 2 semanas. Nadie tiene idea, nadie da la cara al respecto. Y es El una responsable situación, es el ministro de Justicia. o sea, sí, Sí, efectivamente pues, él es el aquí hay director un... o sea, él tiene la jurisdicción sobre la gendarmería. Gendarmería todavía y una situación de incertidumbre innecesaria, Mira, voy a decirlo hasta ridícula. Mira, yo siento que las personas que que tienen que pagar por un delito, porque eso es la justicia. Justicia es tú pagues por Sí. lo que en teoría los seres humanos, claro, podría ser que en 300 años más digan eso estaba mal, pero hoy día si alguien comete tal delito tiene 3 años, no sé. Por eso existe la defensa y por eso existe la fiscalía, ¿cierto? Sí. Y tratan de llegar y el juez decide. Si él tiene que pagar por lo que la justicia chilena determinó en Rancagua en ciertas condiciones, lo otro altera y viola Sus sus derechos, exactamente. Independiente de quién sea, puede ser el peor o el mejor, tú no puedes someterlo Exactamente. a un régimen distinto del que le corresponde, Del que le porque eso es la corresponde. justicia. Exactamente. Y los reos, porque toda la gente como que no lo entiende. No, los sí. reos tienen derechos. O sea, tienen sus derechos humanos, por supuesto, y tienen derechos como reos, que es deber de la justicia y del Estado que se respeten. En este caso están siendo vulnerados. Y voy a ir un poco más, pues, Mauricio, yo les conté, es un gran lector. Siempre aquí en Santiago, acá en Chile, y allá en Brasil incluso, podía recibir encomiendas con libros, libros literarios. Ya. Nunca ha tenido ningún problema con eso. Ahora intentamos mandarle el libro. Mauricio tiene prohibición de recibir este libro. ¿Por qué?
No Pero sabemos. ¿quién lo No te prohibió? puedo creer. Gendarmería no deja... Pero ¿dónde llega- está el decreto que le prohíbe? Es que te digo, es el funcionario de Gendarmería el que dice, no, este libro se queda fuera. Ya, pero es que Y hay, este y otro hay libro. unos Entonces recursos, aquí, hay por resoluciones. supuesto que hay que, sus ¿Abogado? abogados están trabajando en eso, Ah. pero ya es como trabajar en contra de algo que no tendría por qué estar ocurriendo. Claro, esto no debería estar ocurriendo. Esto no debería estar ocurriendo, entonces No. estamos, me incluyo en una situación como de plop, no se entiende Claro. absolutamente No, nada. es absurdo. Es Oye, absurdo y además, voy a decirlo y perdónenme, Pero por estamos favor. acá en un mes que es sensible, en un gobierno también que ha sido sensible con el término, ha sido un gobierno que ha dicho que va a gobernar en relación a los derechos humanos, algo que todos los gobiernos deberán hacer, que nos parece maravilloso que así se plantee, y en este caso, acá tenemos a vamos a hablar de un preso, lo voy a plantear así, no voy a hablar de un luchador social, no voy a decir, voy a decir un reo que está siendo vulnerado en sus derechos. No entendemos por qué. Y que tiene, por supuesto, una connotación histórica, no se la vamos a quitar al personaje. Por supuesto que la tiene. Quiero ser lo más objetiva entiende. posible. Sí. Que no lo soy, en general no lo soy, pero quiero plantearlo en ese lugar para que se entienda. Nadie lo es. No, por supuesto que no. Y también, solamente por esto que estamos hablando, decir que el libro es un libro que no busca tampoco homenajear a Mauricio. Es que eso en yo ningún te iba caso. a decir. Esa es la sensación que me dio el libro no lo digo completo, pero ya lo estoy leyendo. Entonces, te iba a hacer una pregunta. Te quiero leer también comentarios, pero la Sí. pregunta es justamente, tú empiezas a hacer esta entrevista, no con la idea de hacer un libro, después decides hacer el libro. Exacto. ¿Y qué esperabas encontrarte y con qué te encontraste realmente? Esa es la pregunta que te quiero hacer, pero antes te voy a leer lo que dice el público. Por favor. Cecilia Espinosa dice, pero los viejos de Punta Peuco en un spa. Elizabeth Sánchez dice, ¿y por qué no llevaron a otra cárcel por estar enfermo? Oriana Martínez, y en Punta Peuco los asesinos de Chile en un hotel, paradojal por decirlo menos. Juan Carlos Inostroza está preso por enfrentar a la dictadura. Simón Pizarro, esa es la idea, revisitar la historia desde distintos enfoques y resurgir esas historias, tanto las de lucha como las de los escarmientos sufridos. Los registros existen, revivirlos es la gracia. Y Felipe Salas dice demasiado alto el costo que pagó Mauricio por su participación. Exacto. Entonces, ¿con quién esperabas encontrarte tú? Tú ya lo dijiste un poco, dijiste que Sí. te esperabas encontrar con este guerrillero. Exactamente. Y te encontraste con otra persona. ¿Y cuál es la persona que a ti te interesa transparentar Un en este libro, marciano, Marciano? un marciano. No, a mí me interesa, es un diálogo con Mauricio Hernández Norambuena, es un diálogo con la persona, es un diálogo desde el encierro, es un diálogo en ese tiempo extraño que es el tiempo del encierro, un tiempo que no renueva recuerdos, porque el presente es como el día de la marmota, son todos los días iguales, a lo más si tiene una visita el día cambia. Es un tiempo que está cargado de pasado, que tiene... Yo siempre he escrito sobre la memoria y creo que algo que me sedujo mucho de Mauricio es cómo ha organizado su memoria, cómo ha organizado sus recuerdos, cómo tiene capacidad de recordar o de organizar, digámoslo así, entendamos que cada uno va organizando sus recuerdos y se va armando la ficción de su memoria, ¿no? Pero él lo tiene tremendo, es una biblioteca la que tiene. Tú le preguntas sobre tal personaje, sobre tal caso, sobre tal día y él lo tiene muy claro, muy vivo. Este pasado está completamente vivo. Y lo que también tiene muy vivo son sus vidas imaginarias, porque él, hay algo que siempre cuento y me parece muy atractivo, es que él, cuando estaba en Brasil, sobre todo sometido a este régimen de aislamiento feroz, a ratos sin luz, a ratos sin ventana, sin visita, sin duda, sin intercambio humano, se dedicaba a ir recordando, voy a inventar algo, este mes voy a recordar el atentado. Y partía, día número 1, día por día, detalle, el puchito que se fumaron, la anécdota que ocurrió, las palabras que se dijeron, lo épico y, por supuesto, en gran mayoría, lo no épico, ¿no? Lo no contado. Y cuando terminaba el mes y lo contaba, decía, bueno, voy a hacer el ejercicio de pensar de nuevo este capítulo, pero ¿qué habría pasado si Tamara hubiera participado del atentado? Y empezaba a contarse la ficción, el spin-off o la ucronía, pensémoslo así. Y así vivió muchos años. Pensó mucho, hay un episodio que yo lo narro también, que es el episodio de Los Queñes, cuando muere Raúl Pellegrín, que es el jefe. Y Tamara. Y Tamara, exactamente. Mueren
Asesinados. Asesinados, Asesinados sí, en el no, río. no es que mueren, fueron asesinados Exactamente. en el río Tinguiririca, luego de haber sido torturados atrozmente. Y Mauricio siempre se contó mucho esa historia pensando qué hubiese pasado si él hubiera estado ahí, ¿no? Cómo hubiera sido todo ese registro con su propia presencia, ¿no? O con la presencia a ratos de otro compañero. Cómo si hubiera cambiado la historia, no se hubiera cambiado. Ese es un ejercicio en el que él ha estado durante mucho tiempo. Eso me parecía tan interesante. Sin duda, como un ejercicio súper interesante. Y también, bueno, yo les comenté cómo él ha leído infinitamente. Oye, ¿y escribir todo eso no lo puede hacer? ¿Él? Sí, eso iba a preguntar. Sí, Porque Es una una cosa es persona- recordarlo y qué bueno, pero déjanos Imagínate. al mundo, déjalo que tú... O sea, independiente es una de la persona que invitación- sea, sería muy bueno, es cualquier súper persona, bonito, pero en eso- su caso, un tipo que tiene más historias que Nueva York, como dicen por ahí, podría escribirlo. Por supuesto que podría ser. Y es un hombre que escribe bastante. Ah, Cuando ya mira. tuvo acceso al papel y al lápiz, bueno, de partida escribió Qué increíble escribió que una no cantidad tenía de acceso. cartas, que también era su manera de relacionarse con el mundo, y escribe bastante bien. Escribe bastante bien, de hecho es muy divertido las cartas que le mandaba a su familia, a su sobrino. ¿Cómo es posible que tengas tantas faltas de ortografía? Le decía él a su sobrino. Tuve acceso a esas cartas, ¿no? Qué bueno. Estás redactando mal, esos puntos no van ahí. Claro, como ha sido un lector tan acucioso, claro, o sea, ya tiene estilo. Claro. Sabe, claro, podría hacerlo perfectamente, Y le pero hay pasa- que decirlo que está y cansado. y una solamente persona le que está pasa- Pero lo cansada. dejan, lo han quitado. Eso. No, en este momento Solo voy a le ser pasan un súper... papel y un lápiz. ¿No puede escribir de otra forma? Yo les voy a decir que no puede escribir de otra forma. No, No. tiene computador, ni tiene No, celular, no, imposible. Pero lápiz y computador papel podría tiene. tener. Pero un computador En este perfectamente. momento O yo una les voy máquina a de decir, escribir, por eso. ahora no lo sé. Tal cual como está ahora en el Excas, no tengo idea si tiene posibilidad de lápiz. Espero que sí, pero no lo sé. En el régimen en el que estaba, en Rancagua, sí, él tenía sus cuadernos, estudia mucho, Pero además, ¿por qué toma no puede Pero hay tener momentos que anotaciones. no le han quitado acceso al De a uno, computador de no uno, conectado? de a uno que Eso es no lo que se no sé. entendió Ahora, por eso te digo, en este minuto no lo sé. Pero anteriormente lo habían hecho, ¿cierto? Sí, en Rancagua Es sí. que en Lo Rancagua... habían quitado el A ver, acceso en otro pensemos que momento. cuando estaba en Brasil, estaba en esos 17 años, claro, era complejo. Y en algún momento él tuvo acceso a lápiz y papel. Sí, lo tuvo. Pero como les digo, a computador, nada, no, absolutamente. No tenía, en Brasil no tenía acceso a noticias. No tenía idea. Él se iba renovando a partir de que sus abogados iban a verlo o su familia iba cada 3 meses a verlo, podía verlo. ¿no? Qué increíble. Locutorio y engrillado. Muy interesante todo y ya tenemos ganadora también del libro. Excelente. Yo de verdad recomiendo mucho el libro en el sentido de que ¿Es gordito el libro? es un ah? personaje de la Es historia de gordito. Chile. ¿Te demoraste cuánto en escribirlo? 4 años, un poquito más de 4 qué harto, ¿no? años, sí, sí. Y si no me lo quitan, Tú que eres una escritora muy prolífica, pero en general Si no, me además quitan otros. otro de más. sí. libros que no son tan largos. Este es especialmente largo. Sí, diría es que es un continente. Yo entré a un continente, a un universo completo. Entonces, claro, hice el gran problema fue cómo resumirlo y cómo encontrar una forma para contarlo. Y en algún minuto dije, claro, yo no puedo contar la vida, Mauricio, y tengo que seleccionar. Y tengo que seleccionar también en virtud de lo que a mí me resuena más y de lo que creo que también es pertinente Y si en tú la eres la autora, contemporaneidad. tienes todo el derecho, Claro, pues. claro, por eso digo también es una novela. Hay cosas en las que ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes van a entender por qué estoy exacto. diciendo que Cuando es él una sale novela. volando con ala, es novela, señora. Claro. Hay Mira cosas no que sé, están jugadas. Post-it claro. con anotaciones. Es algo que heredé de la flaca. Ella nos inició en el arte de los ayuda-memoria. Ahí escribo frases que leo en libros y no quiero olvidar. Poemas, versos de canciones que me gusta tener a mano. También los días en que alguien vendrá a verme. Anoto su nombre y la fecha. Aquí estoy, viendo el tuyo para el próximo viernes. Así, esto es una página. Está bueno. Por si acaso, para ustedes que Sí. querían saber si escribía o no escribía. Sí, sí. Y es claro, es gordito, pero es tramposo porque Sí, eso. hay algo de dramaturgia en el Me texto, son encanta. diálogos. Son No, les va a diálogos. gustar Me mucho. encanta que sea Les va a tramposo, gustar me mucho. encanta, Lo quiero me encanta. recomendar 100% el libro. Ya lo acabo de comprar por Busca Libre, Nona, dice Mariela Cornejos. Gracias por ayudar a mantener la memoria. Nuestro público muy motivado con el libro y tenemos que dar a la ganadora. ¿Quién Estupendo. fue? ¿Quién tuvo esa Con suerte? el hashtag Gana con la Voz, la ganadora es Angélica Rivera, que escribió: yo quiero el Estupendo. libro para mi papá, que tiene 79 años y es un sobreviviente
de la dictadura. Maravilloso. Más que merecido. Entonces, para tu padre se va a Angélica Rivera. Escribe en el WhatsApp de La Voz, el más 569-9101-0672, para que nos pongamos de acuerdo cómo entregarte, coordinar esa entrega. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.